Bienvenidos a un nuevo capítulo de No es como lo pinta la gente. El día de hoy vamos a hablar sobre el curioso síndrome de Estocolmo, su origen y analizaremos una película de nuestra infancia que podría o no retratar un caso claro del síndrome de Estocolmo, La Bella y la Bestia. Comenzamos. Bueno, primero que nada, quisiera presentar a nuestra invitada de hoy, Michelle Miller, que nos acompañará a discutir sobre el síndrome de Estocolmo. Bueno, Mitch, no sé si primero nos quieras platicar un poco sobre ti. Hola Cami, muchas gracias por invitarme. Claro que sí, les cuento un poquito. Pues yo soy Michelle, como ya me presentaron, soy psicóloga, estudié la licenciatura en la Universidad Anáhuac con una especialidad clínica y después de eso estudié una maestría en psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y bueno, pues ya tiene como 8 años o 9 años más o menos que me dedico a la práctica privada en mi consultorio. O sea, veo pacientes de todo tipo y también trabajo en una escuela, ¿no? Dando clases. Y bueno, pues básicamente me interesa mucho todo lo de la psicología, pues es a lo que me dedico, ¿no? Es lo que estudié y pues ya llevo un rato practicándola también. Ah, perfecto. Pues primero te queremos platicar como la definición que investigamos sobre el síndrome de Estocolmo, que lo definen como una enfermedad que sufren quienes se identifican como quienes los violentan, haciendo la suya causa de aquellos que les causan daño. Vaya manera fuerte de iniciar este capítulo. Primero empecemos por cómo tú qué le agregarías a esta definición. Pues mira, déjenme contarles primero que, o sea, el síndrome de Estocolmo es un término que igual y conocemos mucho y lo hemos escuchado mucho y de repente si lo buscas en internet y todo aparecen artículos, ¿no? Noticias, todo que tiene que ver con ese tema, pero la realidad es que no es una enfermedad en sí y no es un síndrome que esté dentro de los oficiales, digamos, ¿no? O sea, no va a haber un psiquiatra y no va a haber un psicólogo que diagnostique a alguien con un síndrome de Estocolmo porque no es un diagnóstico oficial. Ok. Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, se usa mucho como coloquialmente, pero oficialmente no existe como tal cual un diagnóstico de un síndrome de Estocolmo. Eh, Creo que un poco lo que sucede en el síndrome de Estocolmo es un fenómeno que ahorita les voy a platicar un poquito más como el trasfondo de lo que creo yo que sucede en una situación así. Pero básicamente, pues creo que tiene que ver con esta parte de cuando hay una persona o personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Y hay una persona en una situación de poder que puede hacer daño a esas personas o a esa persona, pues entonces la víctima, digámoslo así, reacciona como puede reaccionar, porque claramente no pasa siempre y no es algo común, puede reaccionar de esta forma, ¿no? Como teniendo un vínculo como con su atacante o con su victimario, ¿no? O lo que sea en este caso. Entonces, eso tiene que ver con muchísimas cosas y no es algo común tampoco. Puede parecer que sí. Pasa más en otro tipo de escenarios que ahorita igual y les cuento, pero creo yo que pues no es algo tan común, o sea, si sucede una situación, por ejemplo, de donde viene el término, ¿no? No sé si saben, pero pues el término viene de una situación que sucedió en Suecia, no me acuerdo el año Sí, exacto, sí. pero En el 73 lo vimos en la investigación. ok, exactamente, gracias. Entonces, en el 73, justamente lo que sucedió fue que llegó un señor, ¿no? Y trató de asaltar un banco. Bueno, se metió a asaltar un banco en Suecia y lo que pasó fue que estuvo ahí como 6 días, según yo, teniendo rehenes, ¿no? Empleados del banco. Y lo que se dieron cuenta es de que hubieron algunos, no me acuerdo si fue una mujer nada más o más, pero hubieron algunas personas que reaccionaron así, ¿no? Como defendiendo a esta persona como tratando de ayudarlo, ¿no? Entonces dijeron, ¿cómo puede ser que una persona reaccione de esta forma cuando es una víctima y cuando está en una situación así, ¿no? Entonces de ahí viene como esta idea de llamarlo así también, ¿no? Porque sucedió en Estocolmo. Entonces viene de ahí como esto del síndrome de Estocolmo. Y como les digo, tampoco es algo súper cotidiano, ¿no? En situaciones de ese tipo puede llegar a suceder, pero no es algo que suceda frecuentemente. Creo yo que sucede más en situaciones que tal vez vemos menos así, menos drásticas, ¿no? Por ejemplo, una pareja violenta, ¿no? Una mujer o un hombre que está en una relación violenta y la persona no sabe cómo salirse de ahí, ¿no? O no quiere salirse de ahí, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de vínculos, por ejemplo, tienen que ver con la misma dinámica de una situación como estas. Obviamente es diferente también en el sentido de que pues aquí hay una relación previa, puede haber un vínculo, ¿no? O sea, se entiende que son pareja, todo eso,
Y en el caso de, como el ejemplo del banco, pues no, tal vez ahí conocía a la persona. Pero el mecanismo que sucede como abajo de eso es algo bastante, bastante similar. Ok. Podría ser como un mecanismo de defensa. Sí, justamente. De hecho, es eso, es un mecanismo de defensa. Y el mecanismo de defensa, tal cual, ¿no? En psicoanálisis se llama como identificación con el agresor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la identificación con el agresor? Lo que pasa es que, como yo me siento muy vulnerable, como les estaba contando al principio, ¿no? Yo me siento en una situación en la que hay otra persona que tiene todo el control de mí, ¿no? No sé qué me va a pasar porque podría hasta matarme, ¿no? Puede haber una situación en la que puedo llegar a morirme por él o por ella, ¿no? Entonces me siento tan, tan, tan amenazado o amenazada que no sé qué hacer y entonces sucede un mecanismo que se llama disociación, que es como que, como si mentalmente, como si me separara de mí, ¿no? Y tuviera que dividirlo en dos partes y decir, a ver, para sobrevivir a esta situación, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar una forma de que esto no sea tan horrible. Ujú. Ujú. Entonces, lo que hago para poder como sentirme mejor o para poder sentir que tal vez esa persona que tiene todo el poder sobre mí no es tan mala, ¿no? Y sentirme menos vulnerable, entonces me identifico con esta parte y trato en mi cabeza como de crear un vínculo, ¿no? Como de, pues no, pues ahí está, ¿no? Como que sí me quiere o sí le importo y no podría hacerme daño, ¿no? O no va a pasar esto y pues si yo lo ayudo o la ayudo, no me va a hacer daño. Entonces lo que sucede es que, pues esto no es un mecanismo en el que se voltean las cosas de alguna forma adentro de mí. Todo esto, acuérdense que es inconsciente y no me doy cuenta, ¿no? Ujú. Entonces lo que hago es me identifico con la agresión, ¿sí? Y lo que hago es que, pues es como una respuesta al trauma, me defiendo. Y entonces ya no me siento tan vulnerable, ya no me siento tan angustiado o angustiada, ¿no? Ya no me siento como en esta posición tan, pues sí, tan sumisa, tan de este tipo. Ok, más en control, digamos. Exacto. Y ¿tú has tenido pacientes que les haya pasado esto? Pues así tal cual, así, tal vez hablando como de lo que conocemos así coloquialmente como esto del síndrome de Estocolmo, tal vez así tal cual no, pero definitivamente he tenido y tengo muchos pacientes que están en relaciones eh, que hoy se conocen como tóxicas, ¿no? Si lo queremos llamar así. Y que luego es bien difícil salirse de eso y a veces se hace como este mismo mecanismo. O incluso también de repente llegaba a tener adolescentes o niños, ¿no? Que viven en situaciones abusivas, ¿no? De abuso con alguno de sus papás. Y pasa un poquito lo mismo. Lo que sucede luego con estos niños o con estas niñas es que se tienen que identificar como una forma de sobrevivir y muchas veces lo que termina sucediendo es que estos niños o niñas se vuelven abusadores cuando son grandes, ¿no? O sea, hacen lo mismo con sus hijos o con otras personas. Y eso es el mecanismo de defensa de identificación con el agresor. No conozco otra cosa, no sé qué más hacer. Es mi forma como de tratar de entender un poquito como a la persona que me hacía daño, con quien yo me sentía tan, tan vulnerable y tan agredido o agredida. Y entonces, pues lo repito, como en una forma de intentar como darle sentido, ¿no? O entender un poco algo. Y repito, esto es inconsciente porque pues una persona que hace esto y lo repite y lo repite y lo repite, pues no te va a decir eso, ¿no? Te va a decir, no, pues yo lo estoy tratando de entender, ¿no? No, no lo vas a ver, ¿no? Entonces un poquito va por ahí. Y entonces, Micho, o sea, ¿no sabes si hay algunas causas que puedan venir desde su pasado? O sea, de tal vez problemas con los papás, de que ella sufrió tal vez un abuso o algo así, que puedan detonar lo que en un futuro se llegue a presentar una circunstancia como parecida en la que pueda padecer de este síndrome. Sí, justo Cami, lo que mencionas, o sea, esa parte es súper importante, ¿no? O sea, no cualquier persona, creo yo, que podría ser vulnerable a vivir una situación así, ¿no? O sea, tienes que Mm. tener ciertas características también en tu personalidad y en tu estado mental para poder reaccionar de esa forma. Entonces, pues obviamente personas que han vivido abusos, ¿no? Físicos, sexuales o situaciones traumáticas como muy fuertes o muy importantes, pues sí llega a Ajá. suceder este tipo de cosas, o sea, como o sea, imagínenselo así, ¿no? En esta situación del banco, ¿no? Teníamos 6 rehenes, por ejemplo. Entonces, de esos 6 rehenes, tal vez 5 estaban así, pues como una reacción más esperada, ¿no? Como normal de que miedo, no sé qué hacer, te hago caso, pero porque no me queda de otra, ¿no? Porque pues tú tienes una pistola o tú me puedes hacer daño y pues de mientras estoy viendo cómo le hago para sobrevivir y para escaparme y para que termine esto, ¿no? Y una de esas personas reacciona con esta identificación, ¿no? Con el agresor o con este voltear la situación. Entonces, esa persona muy probablemente, si le rascamos y si nos ponemos a preguntarle y vemos qué onda,
muy probablemente se haya tenido una historia por ahí con sus cuidadores primarios o con personas significativas de su vida de este tipo, ¿no? En la que tal vez a veces no tiene que ser abusivo así literal de golpeo, pero hay relaciones abusivas de muchos tipos, ¿no? Como sabemos. Entonces, pues sí, muy probablemente son personas que ya vivieron situaciones así, ¿no? Que su estructura mental, digamos, mm, no es tan avanzada y entonces intentan como, pues, usar mecanismos de defensa de este tipo porque no hay de otra, o definitivamente es un trauma que excede mi capacidad, ¿no? Como para poder manejarlo o entenderlo, que por definición un trauma es eso. Pero entonces lo que hago es buscar una forma como de disociarme y esa es mi única forma que tengo yo de manejar la situación. Y pues no creo que tenga como un tratamiento, sí, o sea, podría ser terapia, pero ningún medicamento o algo así que se pueda dar como para, pues para detenerlo o calmarlo un poco. Pues No no, creo no que sí. realmente, porque, pues digo, no es algo que tenga una causa como pues, biológica o que se pueda medicar tal cual como una depresión o como una ansiedad o una psicosis, ¿no? O algo así, en la que pues hay medicinas como muy específicas para este tipo de cosas. Aquí no, aquí es más complejo porque se vuelve, pues es una situación completamente pues, de relaciones, ¿no? Psicológica, o sea, es bien complicada esa parte porque no es, si lo quieres ver así, pues no es un síntoma tal cual, ¿no? Es una forma de funcionamiento. Entonces, lo complicado creo que está ahí, o sea, pero creo yo que como dices tú, o sea, con terapia, ¿no? Creo que si una persona que tiene ganas de ver qué onda y todo, pues se podría, ¿no? O sea, tomaría tiempo, habría que ver ahí como Pues muchos darse factores, cuenta, pero ¿no? exacto. Pero se puede, ¿no? O sea, así como mujeres violentadas o personas que viven en situaciones pues, de este tipo, abusivas, ¿no? También eventualmente la mayoría, si no es que pues, muchas llegan a una terapia o llegan a salirse de esas relaciones, ¿no? O llegan a buscar otra forma como de, pues de ya no estar ahí, ¿no? Aunque no sea fácil. Ujú. Sí. Ujú. Y pues en este capítulo, pues queremos como relacionarlo un poco con la película de La Bella y la Bestia, que pues ahora sí es una que hemos visto todos y creemos que se podría dar que pues Bella tiene el síndrome de Estocolmo, pero lo romantizan mucho. Ujú. No sé si tú opines de que se pueda relacionar un poco o sea como una cosa diferente. Pues sí, o sea, sí, sí se podría. De hecho, es un ejemplo como bastante clásico cuando se piensa en esto, ¿no? O sea, digo, hace muchísimo no veo la película, pero sí me acuerdo que pues ella la tienen ahí, ¿no? Como captiva en Ajá. el castillo, donde sea que la tienen, y al final la idea es que pues se termine enamorando, ¿no? Como de él. Y sí, o sea, el tema con las películas a veces, no solo en La Bella y la Bestia, en muchas, es que a veces utilizan relaciones como abusivas, literalmente abusivas, ¿no? Para romantizar una situación y decir, mira qué bonito, que la ama tanto que no la deja irse, o la ama tanto que lleva 15 años estoqueándola y encima de ella y es porque la ama muchísimo, cuando no vemos que esas cosas, pues es abuso, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este caso sí, o sea, creo que también, digo, es Disney, ¿no? Y es una película que no es tan actual, entonces pues también hay muchas cosas que se quedaron como de hace muchos años, pero pues te digo, no solo pasan en películas viejitas, o sea, en películas más actuales también. O sea, no sé si vieron, por ejemplo, la de, que no es tan actual, pero no sé si vieron, por ejemplo, la de Diario de una Pasión, la de The Notebook, Ah, sí. ¿no? O sea, también es una película que incluso yo decía, wow, ¿no? O sea, es que qué romance tan precioso y el amor y no sé qué, y le espero 1000 años y le mando cartas diario y todo eso. Y al final hay muchas cosas que nos hacen ver ahí que eso es abusivo, ¿no? O Relación sea, tóxica, ¿no? Sí. exacto, exacto. Y se romantiza en las películas, ¿no? Sí, Ujú. sí. Pues eso podría ser como síndrome de Estocolmo, pero un poquito más, o sea, no tan grave como el con un secuestro. O sea, simplemente alguien como que te Cuando te... complicaba mucho y te hizo daño. ¿Me estás hablando de ahí de The Notebook o de De La The Bella y la Notebook, Bestia? de Em, Notebook. pues yo no lo pensaría tal cual así, porque digo, ahí por lo menos yo no veo como una cuestión ahí de una identificación con el agresor, o sea, veo un enganche de ambos lados de los dos personajes como en el que por sus propias carencias infantiles y lo que tú quieras, pues ahí están los dos enganchadísimos en una relación que tal vez no se puede dar por alguna razón y no es tan sana, ¿no? Y se ponen mil trabas y todo lo que tú quieras.
Pero creo ahí que, o sea, tal cual, un síndrome de Estocolmo, una identificación con el agresor, no me parece ahí que se vea como tan clara. Ok. Ujú. Y pues no sé si quieran preguntar algo, Isa o Guille. Pues no sé, creo que hemos hablado bastante y estaba también interesado por si La Bella y la Bestia si era Estocolmo en realidad, ¿no? Porque decir, tiene como cosa rara que es de Disney, entonces no es como que pensarían eso, pero accidentalmente podrían haber caído dentro de esto y creo que estuvo muy bien y creo que también aclaramos varias dudas que, o sea, creo que bastante generales y creo que estuvo muy bien. Sí, Sí. sí, pues eso que dices, Guille, es cierto, ¿no? O sea, a veces quién sabe si esa era la intención o no, ¿no? Pero pues, muchas veces las películas de Disney no crean que están hechas así porque sí, o sea, créanme que tiene su trasfondo también psicológico, ¿no? O sea, de hecho hay un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, si a alguien le interesa, muy, muy bueno, y habla de cómo, justo de cómo todo el trasfondo psicoanalítico que tienen todos los cuentos, todas las películas, todo lo que le contamos a los niños y nos cuentan cuando somos niños y todo eso, tiene un trasfondo. O sea, si se fijan, nunca hay mamá, ¿no? O siempre hay una madrastra mala, el papá es el bueno, todo ese tipo de cosas tiene un porqué. Ok. Entonces, pues sí, en este caso, específicamente La Bella y la Bestia, pues quién sabe si fue la intención, pero definitivamente, pues sí, es una situación en la que empieza una relación porque me secuestran, básicamente, Ujú. ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a grabar nuestro último capítulo de nuestro podcast. Ojalá te guste. Ahorita te lo subimos en unas horas, Mitch. Y pues sí, muchas gracias. Ok, pues gracias a ustedes, chicos, y me dio mucho gusto verlos un ratito y espero que les haya servido y cualquier cosa avísenme, ¿va? Sí, muchas gracias. Esperamos que les haya sido interesante e informativo y que hayan aprendido datos interesantes que no sabían acerca de las características e importancia de algunos de los trastornos psicológicos. Gracias por acompañarnos en el podcast No es como lo pinta la gente.